8:35, Marcela Guerra, diputada del PRI. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Qué gusto verte. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Tráfico intenso en la ciudad. Y peor, tomen sus precauciones. promete para peor con la caravana. Vamos Así a ver. es. Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Con el gusto de todos los miércoles, Azucena. Gracias por la invitación. Qué gusto verte, como siempre. A ver, pues empezamos por la buena noticia. Si así lo consideran como una buena noticia, el aumento del salario mínimo general del 13% que se anunció esta mañana en Palacio Nacional, Marcela. Pues a mí me parece que es muy bueno, siempre una buena noticia de esta naturaleza que aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras de México, pues eleva no solo ese poder adquisitivo, sino también el estado de ánimo. Es muy necesario que la gente en el mercado, en los mercados, el costo de la vida esté equiparable también a lo que perciben como salario. Que el Entonces, dinero es algo, cueste lo que vale, es algo ¿no? positivo, hay que reconocerlo. ¿Te gustó el Sí, siempre anuncio? me va a gustar, siempre 13%. me va a gustar, nada más que eso sí, que no haya argucias para después estos sí y estos no, y que no haya candados. Pues es salario mínimo, ¿no? Exacto. Salario mínimo general. Pero cuando es salario mínimo, salario por lo general, digno. siempre debe de aumentar a todo mundo, o sea, es decir, es la base del salario mínimo, pero pues automáticamente ¿Todavía se mide el salario en percepciones. salarios mínimos? No. Pues es que ya casi nadie gana No, el ¿verdad? salario Exacto. mínimo. Ajá. Esa es la realidad. En estados como Nuevo León, ¿quién te gana el salario mínimo? Es una base de medición. Nuevo León es primer lugar en salarios y en ingresos por familia. Claro, claro. Nuevo León De y lo que también ha comentado Jalisco. Samuel. Jalisco también tiene buena. Leemos así. Ajá. Entonces, Nuevo León es además es un estado punta de lanza, hay que decirlo también. Sí. Sin embargo, Sí. bueno, también tiene sus asegúnes. Pero Ahora, bueno, este 13% al salario mínimo general, ¿te parece una buena noticia, Laura? ¿Y para quién es? O sea, quienes nos están escuchando, empleados, trabajadores, profesionistas, no es para todos. A ver, Bueno, ¿cómo sí, funciona? sí, porque ¿Cómo va funciona? como ¿Sí? salario base y A a ver. partir de ahí se hacen los cálculos con base a lo que la gente menos ya para los gana hoy. senadores. No, bueno, No, o los pero diputados, ya tienen que con estos aguinaldo. aumentotes que Ya el tienen aguinaldo se aguinaldito. debería de renunciar a todo No, eso. para los senadores no es Oye, completamente Azucena, falso. bueno, a ¿Ustedes ver, no les dieron vamos, aguinaldo? vamos a pero En el No, tema del pero- incremento, sí en les el tema del dan, sí incremento. les dan no, eso es aguinaldo. falso completamente. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, qué bueno que se anuncie este aumento de salario digno. Ya lo hemos hablado en esta mesa muchas veces y ha sido además una batalla de Movimiento Ciudadano. El aumento del salario desde hace unos años hacia acá es lo que ha traído mucho bienestar en las familias, el aumento del poder adquisitivo, que se sientan más sólidos y que tengan además para qué gastar en escuela, en medicamentos y en otras cosas que a veces el gobierno ya no les puede dar. Número dos, este aumento de salario nos queda la duda, ojalá lo pueda aclarar la presidencia o su bancada mayoritaria, acá con Andrea. Acuérdate que está congelada esta reforma de salarios dignos a policías, a maestros, a trabajadores en general, Profesionistas, ¿no? profesionistas También, del ajá. Estado. Ajá. Entonces, ojalá nos puedan aclarar si esto también aplica para ellos, porque tiene congelada la presidencia del Senado de la República su publicación. Desde que se aprobó ya en diputados, senadores, en la mayoría de los congresos estatales no lo han publicado, entonces hemos peleado tenemos un diputado que incluso fue al rancho de la chingada a ver a López Obrador para decirle, oigan, no se ha publicado este decreto y pues esto es ilegal. Entonces vamos a ver cómo va por eso. Y también, oye, las 40 horas ahora, como lo ha dicho Movimiento Ciudadano, como lo ha propuesto, parece que también va a ser una realidad de manera gradual de aquí al 2030. el PRI también lo propuso. El PRI también lo propuso. E incluso te voy a decir una cosa. Desde la nosotros legislatura pasada. Oye, y Lo pusimos nosotros en la mesa. impulsamos también un punto de acuerdo para que esto fuera, que se Que diera. va de y qué dos bueno en que se dos, va a dar. que va de dos en Bueno, dos, es dijo la gradual, presidenta, es ¿no? gradual. De 2 horas en 2 horas por año. Lo ideal Sí. sería que ya fuera ahora y ahora lo A partir de explico, 2027. pero algo es algo. Pues. A ver, Andrea. A ver, muy contentas con el anuncio que hace nuestra presidenta el día de hoy en la conferencia mañanera en lo relativo al aumento al salario mínimo en un 13%. Al interior de la República pasaría el salario mínimo de 278.80 pesos a 315.04 pesos, y en la franja fronteriza, en donde yo habito, querida Azucena, ayudando a las mujeres trabajadoras de la maquila, a los hombres trabajadores de la industria maquiladora, pasando un 419.88 pesos a 440.87 pesos. Esto quiere decir que si tú haces un comparativo de 2018 a la fecha, el salario mínimo ha crecido en un 154%, un aumento que no se había visto
desde los años 80. Porque ahora es muy sencillo que los partidos políticos que estuvieran en el poder presenten iniciativas y digan, ay, fue iniciativa del PRI, fue iniciativa del PAN, fue iniciativa, pero lo cierto es que cuando estuvieron en el poder, cuando ostentaron la presidencia de la República, en el caso del PAN azul, 2 sexenios, en el caso del PRI, cantidad de años, pues nunca incrementaron el salario mínimo bajo el pretexto de que iba a aumentar la inflación, de que se iban a afectar los índices macroeconómicos, y lo cierto es que eso no era así. Entonces, sí es todo triunfo de Morena, ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, y no solamente el incremento al salario mínimo que aplaudimos, sino también el incremento gradual hacia una jornada digna. Entonces, sí son la reducción de las horas, de 48 a 40 horas, pero también en consenso con la clase empresarial. Qué bonito que el anuncio lo hizo la Presidenta de la República, pero también acompañada de la representación de las y los trabajadores, pero también de la representación de la clase empresarial, ¿no? Ahí estaban todas y todos. Entonces, me parece eso fantástico. Que se haga realidad. Porque que la ley silla y que las 40 horas y el salario mínimo, que luego horas extras pero no te las pagan, o sea, siempre hay como vericuetos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a regresar con ese tema, solamente díganme para quién aplica este aumento y luego me cuentan cómo ven lo de la fiscal, porque de que va a ser mujer, pues va a ser mujer. Regresamos. Bueno, a partir del próximo año el salario mínimo general, 9,582.47 pesos. En la franja fronteriza, 13,409 pesos mensuales. Ese será el salario mínimo. Correcto. Para quien gana un salario mínimo, no es para todos los trabajadores. Pues el salario mínimo eso me confunde. sirve como piso, y entonces si aumenta el salario mínimo para quienes ganan el salario mínimo, que ¿Un hay salario gente, mínimo o claro, que se cuenta en salario mínimo? no, un salario mínimo. Hay gente que gana un salario mínimo en nuestro país. Los trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez ganan salarios mínimos. Claro. Y a veces O de la les industria de la compensan construcción. a través de bonos de puntualidad, bonos de asistencia, etcétera. Pero lo cierto es que el salario mínimo funge como un piso mínimo. Correcto. Que no se puede pasar nunca hacia abajo, que se puede pasar hacia arriba. Y como esa es la base, generalmente modifica los parámetros de otro tipo de salarios, que no son los salarios mínimos, de otro tipo de trabajadores. Entonces todos vamos mejorando año con año. En esta ocasión será del 13% el aumento, y eso pues viene muy bien. Y también la deuda histórica de la reducción de la jornada laboral, ¿no? También se había dicho mucho que esto iba a alterar los costos en las empresas, etcétera, pero lo cierto es que es la lógica mundial, y en la lógica mundial hemos encontrado muy buenos resultados, excelente productividad para quien descansa más. Y entonces la clase trabajadora también tendrá más tiempo para la recreación, más tiempo para el descanso, la familia, etcétera. Información que cura para toda la gente que nos esté escuchando. El aumento del salario digno le da directamente a los profesionistas como médicos, enfermeras, docentes, policías y militares. Por eso decimos desde MC que ha pasado con esta reforma y este decreto que no se ha publicado, porque va de la mano con este anuncio. Entonces creo que vale la pena aclararlo. Yo sigo con la duda, Andrea, pero a ellos directamente les tendría que tocar. Los trabajadores con salarios superiores al mínimo que soliciten un aumento también lo pueden hacer. O sea, es decir, esto ya marca una base muy específica. Por ejemplo, trabajadores del hogar, los que laboran en pequeñas y medianas empresas, con este aumento tienen todo el derecho de ir a pedir un aumento salarial, ¿eh? O sea, es decir, esto es una base mínima. Pedirlo, ¿no? Ya y es entonces, automático. No, bueno, pero también lo pueden negociar. Es decir, si esto... El mínimo no se negocia, el mínimo es mínimo. Pero a ver, estoy hablando de trabajadores profesionistas, en otro tipo de sector laboral. Así es, sí tienen derecho a pelearlo, y decir también de manera muy clara que no es suficiente la gradualidad para las 40 horas, y sí me gustaría en mi siguiente intervención Ustedes no la vayan a decirlo. pelear en el aumento. No vamos a quitarlo del renglón de que 40 horas ahora. ¿Cuánto se aumentaron de salario los diputados? ¿Nada? No. Sí, los hubo senadores? hubo un incremento al salario. pero ese Con el inflación. anual. Hubo un incremento al salario, yo te diría, yo con todo gusto renuncio a él, ¿eh? O sea, a mí no me parece bueno, justo. es que A mí tampoco no se me parece trata de que justo. todo el mundo andemos renunciando. No, a mí sí no me parece justo. parejo. Nada más hay A que mí no me decir parece las cosas, justo. sí, Y pero que no. el que trabaje, pues gane bien. Pero Cuauhtémoc Blanco... No, a ver, pero todos O sea, Azucena, es que nada o más sea, pienso en eso y hay no dos puede sesiones ser. a la semana, y en una es semipresencial y la otra es presencial. En el promedio en los congresos latinoamericanos se Nadie sesiona quiere 4 Cuauhtémoc veces a la Blanco, semana, ¿verdad? y Ni en aquí Morena, no pueden pero ir no ni lo quieren siquiera decir. 2 a la No semana lo a trabajar quieren decir. presencial. Es decir, sí creo que es injusto. Qué bueno que lo mencionamos y ojalá se renunciara ese aumento. Tampoco quieren a Cuauhtémoc Blanco en Morena, ¿verdad? No, si queremos o no, eso O sea, dependerá no de cada querer quien. de amor, No, sino de pertenencia pues al no, partido. Yo creo que No, bueno, pues pues, tendrá que lo decir defienden, Morena, ¿no? pues hechos son amores. Acuérdate Oye. que hay muchos candidatos externos en Morena, como en muchos partidos, ¿no? Entonces, Hay... Hechos son amores y lo defienden todo el tiempo con el pacto de abuso y de no impunidad. El está pros- solo, le decían. ¿verdad? El